Bueno, pues otra vez estamos aquí en el plato de Viva la Vida para una receta todo en color, vegetariana y de cuaresma. Entonces, esta receta vale tanto ahora que en verano, o más bien en verano, porque los pimientos son más baratos. Entonces, hoy vamos a hacer tartaletas con un fondue de pimientos con anchoa y huevos pasados al horno. Entonces, os explico. Nos hace falta pimientos, he cogido uno de cada color para los ojos, porque en la mesa se come tanto con los ojos que con la boca. Cebolla, por supuesto, ajo, filete de anchoa de Cantábrico, pero en aceite, pimienta, sal, lo habitual, huevos y una masa de hojaldre que tengo aquí que vamos a montar en estas tartaletas, en estos moldes. También se puede hacer en un molde más grande, para la familia, por ejemplo, para 4 personas, sería más cómodo incluso. Entonces voy a empezar ahora a rehogar cebolla en el fondo de mi olla, de mi sartén, con un buen chorrito de aceite de oliva de Andalucía, por supuesto. Lo voy a poner al máximo y lo vamos a dejar que rehogue bien y luego le pondremos los pimientos en lacito, no demasiado gordo para que eso funde rápido. Entonces cojo la cebolla, está un poquito gordita, la voy a poner un poco más finita, así, así, está perfecta. De esta manera y la vamos a dejar rehogar, a fundir un poquito para que se ponga transparente. Así mismito. La sartén se está calentando. Así. Y ya vamos con la cebolla. La dejaremos en sus condiciones para que se ponga como yo quiero que sea, mientras voy a preparar los pimientos. También si queréis hacer los pimientos asados al horno, como se hacen, por ejemplo, para la ensalada, es igual, se pueden hacer de la misma manera, no hay ningún inconveniente, según la disponibilidad de tiempo que tengáis, si no, pues la sartén simplemente. Corto el pimiento, tiene mucha carne, pocas pipas, mejor, hay menos gastos. Me quito esto. Y así, en lacitos que no sean muy gruesos para cocer rápido. Así, por ejemplo, no es muy complicado, pero es una receta que tiene su interés en el número de vitamina que hay en los pimientos. Con verdura, así que verdura es salud, es fibras, todo bueno para el cuerpo. Así voy a terminar con la pimienta roja, que es la más fuerte en color. A ver cómo va esto. Esto va un poco fuerte, voy a bajarlo de 2 números. Ay, no es la buena placa. Venga, aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Así. Yo voy a cortar todos los pimientos y meterlos todos juntos. En vez de empezar ya con el rojo y ponerlo en la sartén, pondré todos mis pimientos a la vez para que toda la mezcla esté cocida de igual manera. Este lo voy a cortar de esta forma, que resulta lo mismo. Y ya está. Así. Son muy carnosos para pimientos de febrero. Pero bueno, con el tiempo que hace, también no me extraña que tengamos ya verdura casi de primavera. Y este amarillo. Entonces lo mismo, hay gente que se cree que los pimientos son de diferentes variedades. Pues no, son solamente diferencia de madurez. El amarillo, bueno, el verde porque no es maduro. El amarillo porque está dando la vuelta para madurarse. Y el rojo porque está maduro ya. Así. Por eso a veces lo vemos un poco rojo, un poco amarillo, un poco verde en el mismo pimiento.
Pues nada más que está en diferente tipo de, bueno, ¿cómo se dice? Etapas de madurez y por eso ha cogido los 3 colores. Mire lo bonito que es, nada más que eso, haría una ensalada fenomenal si no tuviera una piel tan gruesa. Y esto está en su punto para estar mezclado con los pimientos. Así. Ya otra vez voy a bajar el fuego porque eso tiene que ir lentamente para no quemarse. Así. Y eso da un color precioso, ¿eh? No me vais a decir el contrario. Así. A eso le voy a poner ajo, por supuesto. Todo lo que es del Mediterráneo, la buena cocina mediterránea. Tenemos esta suerte de tener todos estos productos de nuestra tierra. Hay que aprovecharlo. Anda ya. Otro, porque el ajo nunca es de sobra. Y es muy bueno para la salud, para la sangre también. Así. Yo le voy a poner una pizca de sal. Bueno, una pizca. Una buena pizca, ¿eh? Una pizca de pimienta. Venga. A remover todo eso. Le voy a poner una hoja de laurel para el sabor, luego lo quitaremos, por supuesto. Y esto que va lentamente al número 3, pues lo voy a tapar mientras vamos a preparar las tartaletas de hojaldre. Entonces, eso va a cocer tranquilamente. Aquí tenemos nuestras tartaletas. Los pimientos los vamos a guardar aquí porque no se van a tirar, eso se guarda. Y aquí tengo mi hojaldre que yo ya voy a cortar en 2. Le puse un poquito de harina para que no se pegue en el fondo de los moldes. Entonces os voy a dar ya un truco. El hojaldre o la masa quebrada la podéis hacer en casa. Por supuesto, también se puede comprar así en rulo, en supermercado. No vale mucho, pero bueno, simplifica la vida. Y entonces está un poco así, cuando yo la pongo así, ¿ves? Está un poco molde. Entonces yo la pongo en el frigorífico. Unos 10 minutos para que se ponga dura. Y mientras se pone dura, luego la entramos en el horno y no se cae, porque si no a veces tenemos una sorpresa desagradable que al ponerla al horno así, cuando está un poco blanda, pues se recae y catástrofe, no la podemos llenar. Entonces, al ponerla en el frigorífico, 10 minutos nada más, pues ya está en su punto para entrar en el fuego, en el horno y cocerse. Así. Entonces, estas tartaletas, ya que la vamos a dejar, yo la voy a pinchar también un pelín así, para que no se hinche mucho. ¿Veis? Un poquito en los bordes, así. Pim, 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 pam, pam, pam. Ya la ponemos aquí. Mientras he dejado una ya a cocer antes de empezar. Soy muy lista, demasiado. Y entonces ya vamos a dejar esto terminar de cocer y volvemos dentro de 10 minutos cuando esté la tartaleta cocida. Bueno, pues ya están los pimientos listos para utilizar y terminar la receta. Yo ya he sacado mis hojaldres, mis tartaletas del horno hace 2 minutos, están ya en su punto y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner en el fondo de cada tartaleta pimiento bien fundido así, con su color, muy bonito, eso, así. Yo no voy a llenar todo porque van a venir los huevos encima, que eso es un plato completo con proteína, con todo, pero también vegetariano para los que comen huevo y de Cuaresma también. Bueno, yo creo que en Cuaresma tampoco tenemos derecho de comer huevo. Bueno, pues hay que comer algo, ¿eh? Y eso digo, que puede ser un primer plato de verano, haciéndolo en pequeña ración, puede ser una cena con una buena ensalada, no hay
desperdicio con esto. Entonces aquí le voy a poner un huevo crudo entero encima de los pimientos, así. Y lo mismo aquí. Este me hubiera gustado que esté más centrado, pero no quiere. Oye, chico, ponte bien. Estamos en la tele, hay que trabajar bien. Así, y le voy a poner aquí, alrededor, nuestro pequeño anchoa del Cantábrico en aceite, que van a terminar bien el sabor de este plato. Y yo voy a poner esto al grill del horno, justo el tiempo necesario para que los huevos se cocen. Entonces, eso va a ser cuestión de 3 minutos y ya volvemos con una receta terminada, bonita y sabrosa. Bueno, pues ya vamos a ver lo que hay en nuestro horno. Yo pongo el guante, hay que cuidar siempre de no comerse. Yo he dejado la puerta abierta porque como es el grill siempre hay que dejar la puerta un poco abierta. Y las tartaletas están listas, entonces vamos a sacarla con su huevo hecho, la pongo aquí, la otra también. ¡Uy, qué bonito! Cerrar esto para no quemarnos y yo lo voy a sacar de las tartaletas, que eso quizás no sea muy prudente. Ay, se va a romper. Bueno, yo lo dejo. Lo arreglaréis en vuestra casa como podáis. Yo lo pongo aquí y la otra al lado. Y esta nuestra tartaleta de pimientos, de 3 pimientos con anchoa y huevo. Así de fácil y de bonito. ¿No queda bien mi receta? Pues sí, mañana otra, más sencilla y más rápida. That's life.